Vamos a poner ahí, grabar. Ahí está grabando ya. Bien, vamos a revisar entonces la prueba y en general los contenidos que revisamos eran con respecto a la teoría del conocimiento. ¿Ya? Eso es lo que básicamente revisamos. Teoría del conocimiento. Hay varias áreas de la filosofía. ¿Ya? Si tienen su cuadernito ahí, vamos escribiendo un pequeño esquema. ¿Ya? Pequeño esquema que yo también lo voy a hacer acá en Paint. Vamos a aprovechar de ir trabajando inmediatamente. La filosofía tiene varios contenidos. ¿Ya? Uno de estos, si ponemos por ejemplo la filosofía acá, ¿ya? Filosofía, ojalá que puedan hacer este pequeño esquema. La filosofía, por una parte, tiene que ver con la epistemología, genociología, ¿ya? Que tiene que ver con la teoría del conocimiento. Por otra parte, tiene que ver con la ética y la política. Que eso es básicamente lo que vamos a empezar a ver desde ahora. Este va a ser el nuevo contenido, ética y política. ¿Ya? Por supuesto que la filosofía se divide en muchas ramas más, pero por lo menos estas son las que vamos a revisar en estas clases. ¿Ya? Eso es, lo que hicimos en la prueba, ya que la prueba era básicamente los problemas de los conocimientos en la edad clásica y en los inicios de la edad moderna. Eso fue lo que vimos. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver, chiquillos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya? Para que nos vayamos situando. ¿Ya? Lo primero que vimos fue la nociología y la epistemología, que tienen que ver con la teoría del conocimiento, y próximamente, de aquí hasta el 11 de diciembre, que es más o menos cuando vamos a terminar el semestre, vamos a ver problemas de ética y política. En la clase de hoy, que corresponde como Profe, objetivo... Dígame. Sí. entonces, como usted dijo que íbamos a terminar el 11 de diciembre, bueno, aprox, Ajá, sí. se supone que los cuartos terminan antes. ¿Nosotros vamos a terminar el 11 de diciembre o todos vamos a terminar el 11 de diciembre? Por lo menos en lo que nos tocó planificar, Francisca, a ustedes como cuartos medios les toca hasta el 11. Los otros duran hasta finales de diciembre. Eso es lo que estamos vislumbrando. Pero también tienen que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando de manera provisoria. Tampoco sabemos lo que va a pasar en el futuro, si es que se va a volver o no. Los datos internacionales dicen que es muy importante mantener las cuarentenas y sobre todo que los chiquillos se queden en la casa. Eso es por lo menos lo que hemos estado viendo. No sé si ustedes están viendo las noticias, por ejemplo, en Israel se abrieron las cuarentenas y el Estado de Israel se arrepintió mucho de esto, porque han aumentado mucho los contagios. Y sobre todo acá en Chile, que las cosas no se hacen muy bien. ¿Ya? Así que Yo estamos... escuché que iban a ver que si los terceros y cuartos volvían al colegio. Sí, también es una posibilidad, pero todavía no se ha conversado nada, por lo menos en nuestro colegio. ¿Ya? Ahí igual nosotros, cualquier cosa por medio de las redes o por medio de las clases, igual siempre se tocan estos temas, ¿ya? Tienen que preguntarnos más, chiquillos, ¿ya? Volvamos al contenido. El contenido nos dice entonces que la filosofía, por lo menos lo que nosotros estamos viendo, se divide en epistemología, nociología, que tienen que ver con la teoría del conocimiento, y lo que vamos a ver en las próximas clases va a ser este contenido, la ética y la política. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver. Recuerden que lo que vimos entonces fue la problemática del conocimiento, y la problemática del conocimiento simplemente se llama epistemología. ¿Por qué es importante que sepan esto, chiquillos? Porque en cada profesión, en cada, eh, en cada saber, siempre hay problemas epistemológicos. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, veamos quién está aquí conectado. Eh, ta, 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 ta. Recién estaba la... Ay, ¿cómo se llama esta chiquilla? Se me murió el nombre.
Aranda, ¿está por ahí? ¿Antonia? Antonia, sí, sí. Sí, sí. ¿Está conectada? Que recién habló. ¿Aló? Vi, bájale un poquito. A ver. No, no está por ahí entonces. Bueno, por ejemplo, supongamos que Antonia, dado que siempre alude a los conocimientos de psicología, se pone a estudiar psicología, ¿ya? La psicología también tiene una cierta epistemología. Por ejemplo, se pregunta sobre los alcances de su ciencia, si es que una ciencia también es un saber. Se pregunta también cuáles son sus métodos, cuál es el alcance de su conocimiento, si es que este conocimiento, por ejemplo, puede transformar o no al ser humano, si es que solamente se refiere a sus conductas, por ejemplo, o si este conocimiento, el conocimiento psicológico, alude a los aspectos más del inconsciente. Todos esos problemas son parte del saber, son parte de la disciplina. Cualquier disciplina, como les decía, tiene problemas epistemológicos. A ver, ¿alguno de ustedes, chiquillos, tiene alguna pretensión de estudiar en la universidad alguna disciplina? ¿Mm? ¿Chiquillo? Sí, pues, A ver, ¿quién se atreve a contarme un poquito para comentar? ¿A qué se refiere con disciplina? Una disciplina, una carrera universitaria. Ah, yo quiero estudiar sociología. Ya, por ejemplo, la sociología. La sociología, ¿cuáles serían los problemas epistémicos de la sociología? ¿Cuál puede, así como, tírate al voleo alguno? A ver. La conformación de la sociedad. Ya, la conformación de la sociedad. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, ¿Podría no ser, por sé, ejemplo, la efectividad de las políticas públicas en sociología? sí, también. Eso, por Cosas ejemplo, relacionadas a la religión. el problema de la división, por ejemplo, del trabajo, el problema de la división, por ejemplo, de clase, todos esos son problemas de la sociología. Y todo eso te los vas a encontrar en cada una de las asignaturas que tú vas a ver. Por ejemplo, si uno ve, a ver una asignatura de sociología, a ver, como es, por ejemplo, historia de la sociología, cómo se genera el problema sociológico, ¿ya? Ahí tú vas a ver, por ejemplo, autores que son como Augusto Comte, a Max Weber también, que te van a presentar el problema de cómo se originó este asunto. Como, por ejemplo, a través de la cuestión social, a través de la dinámica de la traslación del campo a la ciudad, se generaron problemas que tienen que ver con la sociedad y cómo, por ejemplo, se va a cuestionar y cómo se va a conformar una sociedad y cómo se va a conformar, por ejemplo, el sistema capitalista. Todos esos son problemas de la sociología. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Está mi hijo acá, Pero mi problema pedagógico. Ya, eso es. Después vamos a ir conversando sobre eso, sobre todo ahora en esta unidad que la vamos a llamar la ética y la política, que va a ser muy importante para que podamos cuestionar algunas cositas que son muy importantes. Bien, acá tenemos a nuestro amigo Platón. A ver, Isabel, ¿puedes leer aquí? Te voy a marcar acá con él. Acá. Platón, síntesis esencial. Con Platón aprendemos que la problemática del conocimiento tiene implicancias políticas para la elección por mantener los conocimientos bajo sospecha. Entender que la construcción de la sociedad se basa en ideas esenciales compartidas por todos es la base del contratar social. Claro, muy bien. Eso es básicamente lo que nos enseña Platón, o por lo menos el Platón que les enseñé yo, ¿ya? Porque hay muchas formas de entender al filósofo. Pero a mí me gusta la entrada a Platón, ¿ya? De una forma política. El Platón que por lo menos yo conozco, o que me gusta a mí enseñarle a ustedes, es el Platón que se hace el problema por la muerte de Sócrates, ¿ya? ¿Cómo, por ejemplo, conformar una sociedad a partir de un hecho trágico, ¿ya? Por ejemplo, ahora en nuestra sociedad estamos viendo que los abusos, por ejemplo, de la cuestión de género están saliendo todos a la luz. Entonces la pregunta filosófica a partir de eso, es cómo nosotros vamos a conformar una sociedad que pueda resguardar los derechos de género. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué valores, por ejemplo? Y ese es un problema desde la filosofía de Platón. Bien,
vamos a ir leyendo acá. ¿Cómo? ¿Quieres saber algo muy chistoso de su prueba? ¿Qué? Ya, la cuestión es que en la prueba estábamos haciendo ya la prueba y todo, y a mí me llegó una pregunta de alguien del curso, no voy a decir nombres porque si no va a ser muy chistoso decirlo, ¿Ya? y me pregunta, Aristóteles y Platón son la misma persona, ¿cierto? Y yo así como, ¿qué? Y, y de hecho siento que la mejor manera que por lo menos él y yo comprendimos que no era la misma persona fue cuando mandó ese meme que salía como el abuelito dándole mamadera Ah, sí. al papá, a la guagua y así. Y ahí entendió toda la prueba. Ahí como que ya no estaba tan perdido como antes, pero oh, dio mucha risa cuando me llegó esa pregunta. Muy bien, vamos a rescatar esa intervención y recuerden que los filósofos y ustedes también cuando entren a estudiar van a beber de la tradición de los otros. Siempre se bebe de la tradición anterior. De hecho, por ejemplo, hay un dicho en humanidades que se dice que uno piensa a la luz de los hombros de gigantes. Uno se siente en los hombros de gigantes para poder pensar y ver más allá. Y eso es lo que hace el pensamiento filosófico o cualquier tipo de pensar también. Y eso es súper importante, saber quiénes son los autores, saber dónde nosotros vamos a estar situados para pensar. Y no se preocupen si es que les faltan conocimientos, porque a todos nos faltan conocimientos. De hecho, a mí, por ejemplo, que siempre participo en círculos académicos, a mí también me pasa que a veces desconozco cosas y la única solución es ponerse a pensar, ponerse a estudiar. Y eso es súper importante para poder, no solo para poder responder una prueba, por ejemplo, sino que para estar dentro de la discusión. Y eso es importante. Cuando nosotros nos metemos dentro de la sociedad, ya sea en la universidad, ya sea en cualquier trabajo, siempre las ideas van a ser primordiales, las ideas están ahí presentes. Y eso es súper importante poder observarlo en cualquier cosa. ¿Ya? Vamos a leer de aquí el pimponeo. A ver, Francisca, ¿puedes empezar con el 1? Aquí. Crear una sociedad más justa en base a la búsqueda del conocimiento, a felicidad, la justicia y la verdad. Ideas inteligibles del mundo de las ideas. Muy bien. Esa es una de las cosas que aprendemos con Platón. ¿Ya? Que tenemos que crear una sociedad en base a ciertos valores, buscar esos valores, que muchas veces no se presentan en la sociedad. Por ejemplo, volvamos a los hechos de las injusticias que hemos visto. Por ejemplo, la justicia chilena actúa, ¿ya? Actúa en base a derecho, pero muchas veces no es justo. Y nosotros como ciudadanos lo vemos, lo observamos y podemos determinar si es que estas cosas son justas o no. ¿Ya? Por eso somos libres de pensar. El número dice, poner énfasis en las ideas, el mundo se nos presenta imperfecto. Debemos buscar su perfección en las ideas esenciales. Volver a, por ejemplo, a la verdad, volver a la justicia, volver a la belleza también de las cosas. Y eso es súper importante. ¿Ya? Vamos a hacer un pimponeo de preguntas después de la revisión esta. ¿Ya? Dice 3. Preguntar es hacer dialéctica, cuestionar las creencias, las ideologías y los prejuicios. ¿En qué se basan tus presuposiciones? ¿Por qué se mantienen las desigualdades? ¿Por qué las personas no eligen el camino del conocimiento? Esas son preguntas esenciales a partir de Platón. El número 4 dice, el problema principal de Platón es un problema político, como ya lo hemos visto. Es la polis, la ciudad, vivir en sociedad, que suscita problemas, genera cuestionamientos que tienen que ver con la idea de justicia, de igualdad y la ciudadanía. Vivir en sociedad, ¿ya? Esto es súper importante, siempre va a generar problemas. Y hay que buscar la forma de poder solucionarlos. La filosofía es una forma de poder reflexionar sobre los problemas de la sociedad. 5 dice, Platón nos dice que vivimos básicamente distraídos, que vemos sombras, cuando en realidad debemos poner en cuestionamiento nuestros conocimientos para llegar a la verdad. También muy importante, generalmente nosotros vivimos súper distraídos en sociedad y vivimos fuera del conocimiento. La idea es volver a esa raíz, volver a la raíz que te pregunta, volver al cuestionamiento, y eso es lo más importante de poder hacer este camino filosófico o este camino del pensar. Cuando ustedes, por ejemplo, el próximo año aprendan una disciplina, ya sea académica, universitaria, o aprendan una técnica en un instituto. Siempre es importante saber que esto tiene consecuencias y que el saber
es una forma de develar las cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener cualquier objeto frente a mí, pero a través del saber yo lo puedo, por ejemplo, penetrar, yo puedo, por ejemplo, transformarlo, y esa es la capacidad que tiene cada un ser humano de conocer, ¿ya? 6. Platón divide el mundo para conocerlo. Plantea dos realidades de distinto valor ontológico. Recuerde que la ontología es la ciencia del ser, lo cual ha tenido como consecuencia a lo largo de la historia la división entre alma y cuerpo, los hombres y las mujeres, que están asociados primero a la razón y la segunda a los sentimientos, etc. El pensamiento siempre tiene consecuencias, y una de las consecuencias en Platón es esta división del mundo, ¿ya? Entre el alma y el cuerpo, por ejemplo. ¿Qué opinan ustedes, chiquillas, por ejemplo, de esa presuposición? ¿Sienten que a veces se divide el alma y el cuerpo, no? A ver, ¿quién se atreve a cuestionar? Se Yo creo divide. que no se dividen. Creo ¿Ya? ¿Por qué? que los dos coexisten y uno afecta al otro de igual manera. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Emilia, te voy a poner en una problemática. Cuando nosotros... A ver, Emilia, démosle. Eh, ¿Cuántas horas pasamos sentados en la escuela? En relación a las veces que nos movemos. A ver, 8 horas seguidas. 8 seguridad. ¿Te parece que es injusto tratar a nuestro cuerpo, violentar a nuestro cuerpo, estar sentado tanto rato? ¿Ah? Tipo, sí, Ujú. aunque muchas personas digan que no, Ajá. igual uno se cansa de estar tantas horas sentado solamente escribiendo, escuchando. Claro que sí. ¿Te parece, por ejemplo, justo si yo digo que esa relación desigual entre estar sentado todo el día y moverse da valor más al conocimiento mental que al conocimiento que yo puedo tener por mi cuerpo? ¿Mm? Tipo, ¿cómo se llama? Se le da más importancia a aprender que a estar bien físicamente. Claro. Y ahí está la división. Ahí hay un ejemplo de división, Emilia. Por ejemplo, Emilia, sigamos contigo. ¿Te gustaría que, por ejemplo, en una escuela ideal, hablemos como Platón, te enseñaran más aspectos, por ejemplo, de tu cuerpo, de la sexualidad, por ejemplo? ¿Mm? Sí, pues porque solamente se enseñan cosas Con cosas más como teóricas, ¿no? de memoria, sí, pues Claro, como que uno sigue un patrón y listo, ya está la respuesta. claro. El aprendizaje, Emilia, por ejemplo, del cuerpo, es súper importante. Y aquí, por ejemplo, en el sistema educativo que tenemos nosotros, se vislumbra que hay una separación entre el alma y el cuerpo, entre la psique Aunque, y nuestros profe, movimientos. igual ¿Sí? se le da más, o sea, simplemente se le da más conocimiento a A lo mental, ¿cierto? al aprender, pero Ajá. tampoco tanto a lo mental, porque al final tampoco se preocupan de la salud mental. Claro, y ahí también hay otra condicionante, ahí hay otra condicionante. Por eso nosotros, por ejemplo, si nos atrevemos, Emilia, todos nosotros, a pensar en una escuela ideal, así como a la luz del pensamiento platónico, vamos a darnos cuenta que esa escuela ideal quizás no existe, pero nos hace ruido, nos molesta, nos dice, oye, las cosas pueden cambiar, las cosas deberían ser distintas. Y ahí está ahí el corazón de Platón, pero ustedes, ¿ven? Cuando ustedes, por ejemplo, reclaman sobre una sociedad distinta, ahí también está Platón, dándoles vueltas. ¿Por qué? Porque están pensando en cosas que quizás no son tangibles, quizás no las puedo ver como este lápiz, pero sí son importantes. La construcción de una sociedad justa, buena y verdadera está en nosotros, está en nuestra capacidad de cuestionar las cosas. Bien, vamos a ver cómo nos va con las preguntas. Preguntas para el diálogo. Vamos a hacer un trabajo así como la última vez que nos juntamos. ¿Ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, Javiera, ¿estás por ahí? Javiera. ¿Mm? Sí, ¿Está profe. por ahí? Ya, Javiera, vamos a conversar sobre las preguntas. ¿Podría usted leerme la primera pregunta que está ahí marcada? Eh, ¿Existirán las ideas platónicas si la presencia de los seres humanos o en toda sociedad se generan aquellas ideas de lo bueno, lo bello y lo verdadero? ¿Qué cree usted? ¿Existirán seres ser humano? ¿Existirán? Em,
No, ¿No? ¿Por qué no? porque, o sea, yo creo que la conformación de la sociedad y de las ideas es precisamente por la forma que tenemos de comunicarnos, el lenguaje y todo eso, entonces sería complicado que los otros animales del mundo, o sea, del reino animal, puedan conformar estas relaciones. Sí, pero a ver, veamos si hay alguien más animalista por ahí. Me gusta tu apreciación. Estas respuestas, cuando uno dialoga, Javiera, nunca tienen una respuesta fija, ¿ya? Por ejemplo, Claro. si tú te sitúas en una parada así como bien inmanente, bien de las cosas que existen nomás, ¿ya? Claro, las ideas son independientes, o sea, las ideas dependen del ser humano, pero hay otras que no. Hay otras personas que van a pensar que no. Por ejemplo, una persona más bien animalista te va a decir, bueno, pero el amor, bueno, pero las relaciones, la sociabilidad, por ejemplo, se genera también en los animales, se genera también Sí, en igual, las personas, ¿ves? Entonces de es ahí verdad. podemos conversar. Sí, sí, eso es muy importante, poder vislumbrar y ver cómo se genera este diálogo entre distintas posiciones. Bien, vamos con la dos también, Javier, a ver, Mm, dos. ¿Por qué crees que a las personas les cuesta tanto cuestionar sus creencias y ideas previas e ideológicas? ¿Eh? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? Y yo creo que es porque no nos cuestionamos nuestros privilegios y no nos cuestionamos, o sea, la tendencia a la necesidad de estar bien, de tener la razón. Aferrar a Y sus creencias. sí, Ya, a ver, ¿quién habló ahí recién de las creencias? Gracias, Javier. Vamos a profundizar en eso, a ver. Yo, profe, que ¿Ya? uno se aferra a sus creencias y en primera instancia dice que lo que cree uno es lo que de verdad pasa. No, no se abre más allá de lo que creemos. Se centra fijamente en lo que uno cree Claro, en primera instancia. eso es re complicado. ¿Sí? Por ejemplo, si uno se queda solamente con las personas que dicen tener la verdad o no, y no se atreve a cuestionar, te lleva a un cierto estado de esclavitud, un cierto estado, por ejemplo, de enajenación. Cuando nosotros, por ejemplo, somos adultos, la adultez es una de las partes, cuando te dice la psicología, una mala psicología, te dice, por ejemplo, que en la adultez se van asentando ciertas cosas, ciertos conocimientos, ciertas cosas de base, pero que muchas veces esos son puros prejuicios. Una buena psicología te va a llevar a ti a entender que todas esas creencias tú te las puedes cuestionar. Por ejemplo, cuando pasa algo en una relación de pareja o en la misma vida que te va a cuestionar esas creencias, la plasticidad que tú tengas para poder entender el cambio, para poder entender que las cosas van variando, es muy importante para tu salud mental y también para tu Profe, conocimiento. Dígame, dígame, sí, no, que también, por ejemplo, bueno, hay una edad de los niños que ajá, es como la edad del por qué, que preguntan todo, claro, todo, po, o sea, de por qué las cosas son así. ajá. Y muchas veces los adultos y los papás le dicen que dejen de preguntar estupideces o cosas así, y por eso después Más bien sí, crecen como cerrados y de esto es así porque tiene que ser así solamente. claro, claro, eso es el principal daño que tenemos. Pero hay también una base de por qué los padres dicen eso. Los padres dicen eso porque en general la gente necesita ciertos conocimientos para poder moverse en la sociedad. Eso se llama la socialización. Pero esos conocimientos muchas veces llevan arraigados ciertos prejuicios que son muy, muy difíciles de sacarse. Y la filosofía te invita a ti y a todos nosotros a cuestionar esos prejuicios, a cuestionar esos privilegios, por ejemplo, de clase, los privilegios, por ejemplo, de género también, para poder hacer una sociedad más plural, no tan cerrada, no tan cejada. Muy bien, profe, dígame, sí, sí, sí. que yo creo que también tiene que ver con el mismo sentimiento, el de tratar de encontrarle razón a nuestra existencia, Claro, para como que encontrarle razón a nuestra vida igual, pues, y lo mismo pasa con los conocimientos que tenemos. claro que sí. Eso es muy importante, saber, por ejemplo, que cada uno de los saberes que tenemos nosotros son como unos lentes, ¿ya? Esos lentes a ti te van a cuestionar el objeto de conocimiento que tú vas a ver. Y a veces los lentes los tenemos tan pegados
que creemos que son nuestros propios ojos, cuando en realidad son formas de conocer. ¿Ya? La filosofía como un saber estricto, como un saber racional, te invita a ti a saber que todos esos son métodos o son formas de ver, pero que no necesariamente son la realidad, no necesariamente lo son. Y por eso es tan entretenido esto, porque te permite a ti mirar las cosas desde distintas perspectivas y también entender los presupuestos y los fundamentos de la gente. Cuando la gente habla, por ejemplo, uno sabe, ya, esta gente está parada desde este parámetro y te va a hablar desde ahí, no te va a hablar de otro, no va a cuestionar sus privilegios, eso es re interesante. Y la filosofía te permite a ti tener ese pensamiento crítico de base para poder entender aquello. ¿Ya? Siempre es importante la filosofía. 3. Dice, actualmente la constitución de nuestra sociedad, nuestra polis, nos suscita problemas. ¿Cuáles serán? ¿Tendrán relación con el pensamiento político? ¿Cuáles son los problemas de nuestra sociedad hoy? Por ejemplo, ¿tienes alguno, Arboleo? Chiquillos, chiquillas, chiquillas. No hay equidad de Con justicia. el tema del género. ¿Ya? El género, la justicia. ¿Qué más? ¿Qué más será? La violencia estructural hacia las personas que tienen discapacidades. Muy bien. Hay La una discapacidad, por ejemplo. normalización de la violencia. La violencia también. La ecología también tiene que ver con eso. Y todos esos son temas que de alguna forma tenemos que visualizarlos como cuáles son los valores que están detrás, cuáles son, por ejemplo, las ideas que lo conforman, cuál es la idea de sociedad, cuál es la idea de justicia que vamos a utilizar para poder desde ahí preguntar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, debates políticos últimamente, para ir actualizando un poquito los conocimientos sobre Platón y Aristóteles, vemos que las personas que están ahí en política no se cuestionan sus privilegios, no se cuestionan de base los fundamentos que tienen. Siempre se utilizan, por ejemplo, malversaciones o subterfugios, como se dice, excusas, para poder hablar, por ejemplo, de la sociedad, para poder hablar de la ciudadanía, pero estas personas no se van a cuestionar desde dónde piensan. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que dicen, por ejemplo, tratar a una sociedad más de iguales, hablan desde la desigualdad, por ejemplo. Las personas que dicen que hablan sobre el respeto, hablan sobre base de, por ejemplo, la violación de los derechos humanos. Y ustedes ya saben a qué me refiero. ¿Ya? Todas esas personas jamás se van a cuestionar los fundamentos de por qué están haciendo las cosas que hacen. Ojalá que nosotros, como pequeños pensadores, ¿ya? Nos llevemos al juicio desde dónde estamos hablando, cuáles son las ideas que yo estoy, por ejemplo, propugnando hacia la sociedad, y cuál es la sociedad que yo quiero, cuál es, por ejemplo, la idea de justicia que yo tengo, cuál es la idea de igualdad que yo tengo, y hasta, por ejemplo, en la vida privada, cuál, por ejemplo, es la concepción de amor que yo tengo. Y eso es súper importante que lo revisemos, y el pensamiento lo tiene que revisar, para no generar prejuicios, para no generar desigualdades y para crear una sociedad mucho más justa. ¿Ya? La 4 dice, ¿qué consecuencias tiene para nuestros días el pensamiento de Platón con relación a la división y el alma del cuerpo? Y ahí con el ejemplo de Emilia lo vimos claramente. La división del alma y cuerpo está presente. Está presente, por ejemplo, en nuestro sistema escolar, en nuestro sistema de justicia, por ejemplo. Y son consecuencias del pensamiento de Platón. Platón sigue resonándonos, sigue estando presente en nuestra vida, y por eso es importante conocerlo como pensador, conocer algunas de sus directrices como métodos de conocimiento, porque como les dije, el conocimiento siempre está en disputa, siempre está en disputa. No es una cosa de que ya ustedes tienen que empezar a pensar que ya en la universidad no le van a responder solamente al profesor lo que diga, sino que tienen que debatir lo que dice, tienen que aprender por ejemplo, a cuestionar desde dónde vienen sus conocimientos, desde dónde vienen los conocimientos de ustedes, y así hacer un diálogo universitario. Pensamiento crítico. Claro, tienen que tener pensamiento crítico, exacto. Esa es la idea. Esa es la idea. Y por eso nosotros vemos filosofía, aunque ahora estamos haciendo una pincelada nomás de la cosa. ¿Ya? Chiquillos, se me va a cortar la transmisión. ¿Les parece que volvamos para revisar a Aristóteles? ¿Sí? Voy a cortar entonces para poder regresar. ¿Ya? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí. Voy a cortar entonces y regresamos.
Ya volvemos. Grabar. Ahí está grabando. Ya. Ahí sí. Bien. Con Aristóteles, veamos. Para Aristóteles el conocimiento implica la vocación del ser humano. Todos tendemos a conocer, y todos los conocimientos del mundo. Sin embargo, la naturaleza de estos conocimientos es difuso y necesitan una sistematización. Es por esto que Aristóteles construye el edificio del conocimiento, reconociendo que la esencia de las cosas se encuentra dentro de ellas mismas, y no en un mundo exterior que las sostenga. Eso es importante. Con Aristóteles aprendemos que el conocimiento es sistemático, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, cada uno de ustedes tiene distintos conocimientos. A lo largo de su vida ha generado muchísimos conocimientos, ¿ya? Cada persona tiene la facultad de poder conocer las cosas. La diferencia es en la sistematicidad. Y eso es lo que nos permite el pensamiento de Aristóteles, la sistematicidad en el conocimiento. Bien. Aristóteles, la síntesis aristotélica esencial. Dice, Aristóteles nos enseña que todas las cosas son objeto de investigación. La crítica sobre su composición es la base para fundamentar una crítica que logre develar sus fundamentos. ¿Ya? Ese es el objetivo. Cada objeto del conocimiento tiene fundamentos y por eso existe. Eso es lo que nos enseña Aristóteles. Aristóteles pone atención a los entes, a los cuales llama sustancias. Subsisten por sí mismas y todas ellas tienen causas que permiten su diseño y composición. Las causas las encontramos al cuestionar el origen de los entes. Todos ellos están sometidos al problema original del cambio, que es el dinamismo de los seres vivos. La sustancia, como ustedes saben, es aquello que subsiste por sí mismo, en cuanto a materia y forma, y la sustancia primera es ese objeto particular, y la sustancia segunda, el género y la especie. ¿Ya? Recuerden que Aristóteles es un pensador sistemático, son conceptos que se van moviendo para poder comprender la realidad. Bien, vamos a leer esta parte que a mí me gustó cómo diseñarla para poder conversar. Dice, vamos a leer la pregunta 4 solamente. ¿Ya? A ver, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? A ver, Emilia, ¿está por ahí? Emilia. Emilia, ¿puedes leer la pregunta 4? ¿Será necesario determinar las causas de nuestras acciones para habilitar o deshabilitar su finalidad? Responde considerando las causas y su relación con los siguientes cuestionamientos. Bien, vamos a hacer un ejercicio filosófico ya muy breve sobre el problema de la justicia y las causas de la violencia de género. Vamos a hablar sobre la perspectiva de género, pero en base a las causas aristotélicas. A ver, Francisca, vamos a preguntarnos sobre la pregunta A. ¿Puedes leerla? Según la causa material, ¿será que existen causas fisiológicas o psicológicas por las cuales el hombre tiende a la violencia sexual? ¿Qué cree usted? ¿Será por la causa material? ¿Mm? ¿Qué cree usted? ¿Será por eso? No creo. No creo, ¿ya? ¿Por qué? Porque una causa fisiológica de por qué un hombre es violento sexualmente, Ajá. no se me viene ninguna a la mente. ¿Ya? Y siento de que la violencia sexual no tiene causas, a mí al parecer. Siento que son personas que en verdad no tienen una mentalidad estable y piensan erróneamente y demasiado erróneamente. Entonces, para mí, o sea, no sé cómo decirlo así, ¿cómo se llama esto? Técnicamente, pero para mí siento que son personas que están como falladas de cierta manera. Refiriéndose en su infancia, tal vez puede ser que fue ese fallo por una mala educación o violencia en la misma familia o algo que haya detonado eso, o en verdad porque venían con algo porque no una persona con sus 5 sentidos lúcidos sabían diferenciando el bien y el mal, lo bueno y lo malo,
viene y hace un agravamiento sexual hacia alguien porque uno piensa primero y dice, ya, si tú violaste a tal persona o tú le pegaste a tal persona, tú también tienes y no necesariamente solamente mujeres, hasta los mismos hombres, o sea, tú tienes un hijo, tú tienes una hija, tú tienes un hermano, una tía, una mamá, un papá, entonces como, pues si a ti no te gusta o sea, si a ti no te gusta que le hagan eso a tus seres queridos, porque todos tenemos un ser querido, nadie no puede querer a nadie, sea familiar o externo, ¿por qué tú lo haces con otra persona? O sea, para mí por eso yo siento que es como que tienen un quiebre en su estado mental muy cuático, porque es como ilógico estar haciendo algo que no te gusta que te hagan a la extremidad de una violencia. Porque, por ejemplo, típica frase que dije recién, muy cliché, que todos dicen, no hagas lo que no te gusta que te hagan, pero generalmente lo dicen así como con temas suaves, entre comillas, porque igual tienen gravedad, pero es menor una gravedad de, no sé, de molestar a alguien en el colegio a una violación o a un golpe o a un femicidio. Entonces yo siento que no. Puede que psicológicamente sí, puede que sea una causa material psicológica, sí, pero física no creo. Ya. Bien. Vamos a forzar un poquito tu respuesta, Francisca. ¿Ya? ¿Profe? Sí, dígame. O sea, que quería acotarle a la Fran que igual, Frana, yo no creo que sea así como que tan, o sea, que esté relacionado directamente con enfermedades mentales, porque se ha demostrado que la mayoría de las personas que violan están relacionadas con ideas respecto a los roles de género, patriarcales y machistas, pues no necesariamente relacionadas con las enfermedades mentales. De hecho, por Ah, porcentaje sí, pues también. Claro. Por eso, chiquillos, fíjense, viene la pregunta, dice, la causa material, si es que fisiológicamente nosotros somos propensos o no a la violencia sexual. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, cada una de ustedes, sí, dígame. De hecho, yo vi un post que decía algo de por qué la violación es un problema de hombre, pues porque, si no me equivoco, como el 80% de violencia sexual entre violación, abuso y todas esas cosas son hechos por hombres. Y no solamente hacia mujeres, sino que también a otros hombres, pues. Claro, Por ejemplo, eso de que, no sé, pues cuando llega un violador a la cárcel y después todos los otros le hacen lo mismo que él hizo, y hay mucha gente que alaba eso, esas personas también tienen un problema porque están alabando una violación, pues, y sea como sea, a quien sea, no es bueno, pues, uno no puede separar la violación como algo bueno según la causa, pues. claro. Y, por ejemplo, acá, ¿por qué estoy haciendo ese ejercicio? Porque este ejercicio nos plantea problemáticas que tienen que ver con la ética y con la moral, pero a través de las causas. Fíjense ustedes cómo funciona esto. La pregunta era, ¿y cómo se generó el debate? Por ejemplo, Francisca decía que dentro de las causas materiales, la psicología tiene que ver mucho con respecto a las causas de por qué se tiene la violencia sexual. Cuando, por ejemplo, Javiera decía que no era necesario. Vamos a seguir con la B, a ver cómo nos va. Emilia, ¿puedes leer la B? Aquí, B. O sea, según la causa deficiente, ¿será sobre el entorno social el que determina la posibilidad de los abusos? ¿Será solamente eso, Emilia? ¿Qué cree usted? Que no, porque, a ver, si lo ponemos en la gente que es psicópata, la psicopatía es algo genético, po. Uh-huh. Y obviamente el entorno social también afecta demasiado eso, pues, de que, por ejemplo, si un niño o una niña cuando chica ve que no sé, pues, el papá le pega a la mamá le pega al papá, que discuten, que gritan y todo eso, obviamente eso va a afectar a la persona, tanto para bien o para mal, porque que haya uno vivido en un entorno así tampoco significa que vaya a ser directamente lo mismo, sino que puede ser también todo lo contrario. Claro, ahí por ejemplo el argumento que nos tira Emilia tiene que ver con la causa última, por ejemplo, de la finalidad que tiene el ser humano. El ser humano siempre es libre, por ejemplo. A pesar de los condicionamientos, siempre se puede elegir o no. Y eso es importante.
Lo importante, por ejemplo, para la educación es entregar la forma, las herramientas para que ustedes puedan elegir o no el camino correcto. Cuestionarse, por ejemplo, de dónde vienen, de dónde venimos, ya cuáles son los prejuicios que nos llevan, cuáles son, por ejemplo, las ideas previas, cuál es la educación que hemos tenido. Eso es súper importante. Empezar de cero, cuestionarse todo, como dice Descartes, que lo vamos a ver en la tarde. ¿Bien? Profe, Vamos, dígame. Sí, sí. además, si fuera solo el entorno social, es como se explicaría que la mayoría de los hombres son los que abusan y no las mujeres. Claro, ahí también hay otro. También por la educación de los roles de género. Ahí también hay una educación detrás. ¿Ya? Vamos, Javier, con la C. A ver, sigue usted. C. Según la causa formal, ¿qué condiciones de la educación permiten que los hombres sean abusadores en potencia? ¿Qué cree usted? Yo creo que la falta de educación sexual es como lo primordial, la falta de educación mental también. Y bueno, la imposición de roles de género que, aunque sean minúsculos, sí hacen cambios. Por ejemplo, lo que pasa mucho en los colegios, que no sé, pues los hombres tienen que llevar el pelo corto, las mujeres el pelo largo, entonces esa división de roles de género. Y bueno, cómo se conforman los grupos también en los colegios, por ejemplo, de estudiantes, que no se trabajan los abusos, como se evidenciaba, por ejemplo, el año pasado que caleta de colegio, voy a decir que lo funaron y no se tomaron carta al asunto, como que se tapó el sol con un dedo, por así decirlo, entonces esas cosas hacen abusador en potencia. Claro. Por ejemplo, igual, hablando de lo que usted dice el Javi, ¿cómo se llama esto? Las diferencias que hacen los colegios o sea, algunos colegios, no todos, pero con la gente homosexual o bi, o que no es hetero, que tiene sus tendencias sexuales distintas. Por ejemplo, yo sé que muchos colegios católicos han llegado hasta expulsar porque tiene ¿cómo se llama esto? Otro gusto Otra sexual. orientación Otra, sexual. otra orientación sexual. O, por ejemplo, no han llegado a expulsar porque llegan como a un acuerdo con los papás, pero los dejan así como con más hora académica, pero esa hora académica se reemplaza, no sé, yendo a la iglesia, así como una academia, por así decirlo, yendo a la iglesia rezando como 20 Ave María y 2 Padre Nuestro para que se le quite el demonio, más o menos. Claro. Entonces igual es como, ¿qué onda? Respeten. Aparte de que igual los colegios, a mi opinión, la ropa y el maquillaje no tiene género. Entonces, por ejemplo, ha pasado en algunos colegios que el niño quiere ir con falda, porque él quiere ir con falda, o las mujeres queremos ir con pantalón, y el colegio es que no, y la cuestión, hay colegios que, por ejemplo, a las mujeres nos piden como certificado médico para ir con pantalón, y es como, ¿qué onda si nosotros podemos ir con pantalón cuando queramos y no es algo malo? Y si el niño quiere ir con falda, no tienen que pedir el certificado médico por eso. Entonces Claro. igual es como, ¿por qué? De hecho, en Estados Unidos he visto muchas veces que, bueno, también acá en Latinoamérica, en Chile, no sé, nunca lo he escuchado, que dicen, por ejemplo, a las mujeres que no muestran los hombros, las piernas porque provocan a los niños, po. Y muchas veces, además de los niños, también dicen como que distraen al profesor o cuestiones así, pues, y eso ya es una excusa bastante enferma por pensarlo así, pues, y ¿por qué provocaría a un profesor? Claro. Ahí, por ejemplo, A mí me decían, claro, sigue usted, sigue usted. a mí me decían eso en el colegio. Por ejemplo, yo usaba la falda un poco más corta de lo normal y por ejemplo, se iban al recreo y la directora o la inspectora me decía, bueno, en otro colegio, me decía, bájese la falda porque no puede estar provocando. Y yo así como, ¿qué? Claro, porque ahí está el tema el prejuicio sobre la sexualización, por ejemplo, de los jóvenes, por ejemplo, sobre esto. La sexualización también sobre la figura del profesor también. Hay una serie de prejuicios. Muchas veces, chiquillos, hay que cuestionar estos prejuicios y a veces la norma, ¿ya? A veces las normas van a ser súper reflexivas. Para eso sirven las normas, pero que uno no las cuestione.
pero en realidad uno cuestionando, por ejemplo, el fundamento de dónde vienen, sabiendo de dónde vienen, eso te va a permitir a ti saber cuál es la causa de las cosas. Quizás no actuar de primera fila, no actuar así de forma, ¿cómo se llama? Eh, Irreflexiva, sino que detenerte un poco y decir, bueno, esto tiene una causa y esta es la cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, la cuestión de la uniformidad tiene una causa. ¿Saben cuál es ustedes? ¿Por qué se va con uniforme a la escuela? ¿Mm? Para disminuir la desigualdad. Claro, tiene que ver con una norma Sí. que se generó en el gobierno de Frei Montalva, ya que tiene que ver con que todos, por ejemplo, puedan tener las mismas condiciones. Antiguamente, por ejemplo, cuando estudió mi padre en esos años, ya en los años 60, todos iban con uniforme al colegio. ¿Por qué? Porque el uniforme te homologaba las clases. Pero ¿qué pasa con el Profe, uniforme ahora? ¿Qué pasa con el profe, uniforme? Igual genera ¿no desigualdad. cree que es un poco irónico? Porque literalmente el uniforme de todo cuesta como 120 o algo así Claro, y no tiene sentido, pues, o sea, deberían darlo gratis o algo así. claro. Es que en ese entonces, como fundamento, lo daban gratis. Pero, ¿qué es lo que hizo el mercado? El mercado empezó a olvidar, por ejemplo, de cuál fue el origen de todo esto y empezó a vendernos cosas, ¿ya? Pero Olvidando el fundamento de las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, profe, ahora... Javi sigue. ya, sería lógico Ajá, si el uniforme fuera universal, pero no es así y eso también claro, genera desigualdad. claro. Sí, y es porque se perdió el origen de por qué se llevó a esa norma. Y ahí está la causa. ¿Ven? Por ejemplo, pensando en toda la gente que se cambió de colegio este año, o, o inició este año en un nuevo colegio, pero se compró un uniforme nuevo porque le quedaba chico o algo así. Uno en verdad desde primero medio, o sea, desde primero básico hasta cuarto medio gasta demasiada plata en el uniforme. Porque igual, por ejemplo, no sé, típico mamá que dice así como, ya, te voy a comprar más grande para que te dure más años, pero no sé, en nuestro, o sea, personalmente me pasó que mi hermana crece mucho y es más chica que yo, pero crece mucho y y hay que comprarle como uniforme todos los años, porque todos los años crece más de lo que ya ha crecido. Entonces es como, por ejemplo, la falda solamente para las niñas no sale como 12 lucas, casi 10 y es como, o sea, igual es re Depende del lugar. Muy bien. sí, pues Ahí, igual depende del lugar. ahí, por ejemplo, desde el ejemplo de Francisca, podemos cuestionar filosóficamente. El tema no solamente comprar o no el uniforme. El tema filosófico es el siguiente. ¿Cómo y por qué? ¿Por qué, por ejemplo, los cuerpos tienen que ser sometidos a una uniformidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esa? ¿Cachai? Ahí está el Porque si no problema. se cumple esa regla, van a ser castigados de cierta manera. Claro, ahí hay un problema, por ejemplo, normativo, pero el problema filosófico va mucho más allá. Mucho más allá. ¿Por qué? ¿Por qué los cuerpos tienen que ser sometidos? ¿Por qué los cuerpos tienen que ser transformados cuando los cuerpos deberían ser libres en ese sentido? Y ahí tenemos el problema filosófico. ¿Ya? ¿Más o menos se va entendiendo? Esa es la gracia de la filosofía, que va ampliando los problemas, que no solamente se queda, por ejemplo, en el problema de puntual, que suscita el problema, sino que el problema filosófico es mucho más amplio, por eso es metafísico, ¿ya? Y nos lleva a reflexionar mucho más allá de las cosas. Por eso Profe, entretenido. yo creo que ¿Yo? ese sometimiento es por la misma, o sea, es simbólico, pero ¿Sí? es la misma situación que pasa cuando se trata de encarcelar a las personas, cerrarles la creatividad, la capacidad para pensar, y tiene que ver con los uniformes. Sí, muy bien. El uniforme, claro, el uniforme viene a ser como un simbolismo de opresión, de ¿cómo se llama? De una visión sesgada, de un solo pensamiento también, cuando tenemos una sociedad diversa como la que queremos pensar, como la que estamos pensando a raíz también de este ideal de sociedad e igualdad que nos puede proponer desde el pensamiento de Platón, y también por el reconocimiento de la diversidad, que podemos tomarlo desde el tema de Aristóteles, por ejemplo. Cuando estamos hablando de los pensadores, estamos tratando de hacer eso, estamos tratando de pensar los conceptos. Recuerden que la filosofía es siempre un pensar conceptual que va a tratar de abrir los problemas y buscar su fundamento. Bien, chiquillos, estamos repasados. Vamos a continuar en la tarde, vamos a revisar eh, a, a Descartes y vamos a seguir vislumbrando cómo se Alfeo, va... ¿Ah? a Descartes, Alfeo.
¿Cómo? Si ahí decía una alternativa que era guapo, ¿no te acuerdas? Ya, entonces, Yo creo que la alternativa estaba tan chistosa. sí, obvio, obvio. Para que se diviertan ustedes y para que puedan... Sí, pero Descartes sigue siendo feo con ese bigote raro. Ay, pero sí, yo quiero tener un bigote así como él. No, profe, no. No. Nos vemos entonces en la tarde para seguir revisando los contenidos. Espero que les haya gustado un poquito el diálogo Chao. que se da. ¿Ya? Oye, hombres, opinen más. Estamos utilizando. Chao, profe. ¿Ya? Ya, nos vemos a las 3. Chau, chau, chau. Chao. Chau, chau, nos vemos. Chau, 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 chau.